Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos tengo el gran honor de estar acá con la gran especialista en teología del cuerpo, Rebeca Barba. Hola Rebeca, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Hola a todos. Les agradezco de corazón la invitación y feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, un poco para presentarla, muchos ya la deben conocer. Rebeca es consagrada de Regnum Christi, sería como la consagrada, ¿no? ¿O cómo sería? Laica consagrada, sí, del Muy movimiento bien, Regnum Christi. Bueno, en realidad es una sociedad apostólica de vida consagrada. claro, claro. Tiene licenciatura en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anáhuac de México y las ciencias religiosas por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, Italia, ¿no? El Anáhuac tiene una especialización también en personalismo, ¿no? Sí, 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 pero sí. en conjunción con otra universidad de España, creo que se llama la de La de Valencia, no sé. Valencia, claro, Ujú. claro. Bueno, estudió la maestría en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra. También estudió Teología del Cuerpo en Filadelfia, ¿puede ser? Sí, Con sí. Christopher West. The Theology of the Body Institute en Filadelfia. Sí, sí, impresionante. Muchas otras cosas más que, bueno, pero vamos a seguir con las preguntas, sí. Eh, Perfecto. Muy bien. Bueno, un poco se me ocurrió este tema porque ya dentro del personalismo, bueno, Juan Pablo II es un filósofo personalista y la teología del cuerpo está en profunda coinonía con la filosofía personalista que él antes de ser papa desarrolló. O sea, no hay hay algunos que piensan que hay una división entre lo que fue su filosofía y lo que después hizo como papa, pero la verdad es que si vamos a profundizar un poco en lo que él dice, hay una profunda coinonía entre ambas etapas de su vida. Bueno, a mí me surgía esto porque en torno a los temas esto que me gusta más llamarlo, como vos lo llamás, que es espiritualidad conyugal, surgen muchas dudas entre los cristianos, entre no los cristianos también de los cristianos, porque a veces le ponen mucho esto, bueno, esto no hay que hacerlo porque no es católico, o hay que hacerlo porque es católico, o hay que hacerlo porque Dios quiere. Y eso por un lado es bellísimo, porque es cierto, pero por otro lado, algunos, incluso cristianos, buscan una fundamentación más completa, como que quieren saber, está bien, Dios quiere esto, pero ¿por qué Dios quiere esto? ¿No? Y en esta perspectiva nace lo que Juan Pablo II buscó como respuesta, que es la teología del cuerpo, ¿no? Que son estas Yes. bellísimas 129 catequesis Ujú. que dio desde el año 1979 hasta 1984, ¿puede ser? Sí, 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 correcto. Bueno, y un amigo, yo hablando de esto con un amigo, me preguntaba un poquito, bueno, ¿cómo puede ser que Pablo VI y Juan Pablo II querían dar respuestas a todo esto que está es totalmente legítimo, pero ¿cómo está formado? Si ellos, digamos, eran consagrados, eran, bueno, un papa, otro papa, y la pregunta que yo me planteaba como para que mucha gente se vaya a preguntar es cómo estaba conformado el equipo detrás de lo Humane Vitae y detrás de la teología del cuerpo. ¿Había matrimonio? ¿Cómo estaba formado? Claro. Bueno, la Humane Vitae realmente tiene una génesis donde hay toda una comisión de estudio que Pablo VI asigna antes de llegar él a su propia reflexión delante del sagrario. Entonces, Humane Vitae específicamente sí tiene muchos meses de reflexión con una comisión como de 30 diferentes expertos a nivel de ciencias humanas, ¿no? Doctores, terapeutas, psicólogos y demás que realmente se pusieron a estudiar a fondo la cuestión que se le planteaba a la iglesia. Fuera de allí, creo que también es muy importante saber que, como cualquier doctor que receta a sus pacientes para la enfermedad que traigan, no tiene que contraer todas las enfermedades para saber qué receta te va a dar y qué medicina debes de tomar. Basta con estudiar. Y en un doctor dirías, ¿basta con estudiar del libro? No necesariamente, necesita también la experiencia, ¿no? El conocimiento de las cirugías, de poder realmente ver lo que ha hecho con las personas y los resultados de los tratamientos que le ha recomendado, etcétera. Y en base a prueba y error va haciendo una experiencia para poder entonces
pues adquirir su fama o tener la autoridad como doctor, ¿verdad? Para poder recomendar lo que se hace, aunque él no tenga la enfermedad del paciente. Y creo que aquí tenemos un terreno mucho más amable porque definitivamente nos movemos en el terreno del corazón humano y el corazón humano es universal independientemente de la vocación que tú tengas, pero aquí yo salgo a defender con garras, ahora sí, a Juan Pablo II, que justamente fue un célibe y un sacerdote enamorado de su vocación, pero que nunca tuvo miedo de ver de frente el amor humano. Creo que esto es muy importante, ¿no? Entender que todas las vocaciones somos como un equipo, que estamos juntos trabajando y aprendiendo unos de otros. Y nunca olvidar que tanto el sacerdote, que tiene las confesiones, como las direcciones espirituales, y también las personas consagradas como yo, hemos oído cientos, si no es que miles de casos de personas, de experiencias, de corazones humanos sedientos de aprender a amar y también con experiencias de desamor, donde uno también va entendiendo, ¿no? Por dónde va la cosa en todos estos temas de sexualidad, que si bien implica también un estudio profundo, que sí de la afectividad, de la sexualidad, que los que estamos aquí hablando frente a cámaras lo hemos hecho con un campo enorme para seguir aprendiendo, definitivamente, pero desde lo que ya has aprendido más el contacto que es experiencial o fenomenológico, lo llamaría Juan Pablo II con las personas, creo que eso es lo que te da autoridad para opinar en estos temas. No son ideas que uno transmite por capricho o que se te vienen simplemente a levantarte una mañana y que no tienes ni idea de lo que estás hablando, sino que realmente a partir de estas como dos instancias, tanto las de formación intelectual como las de formación experiencial, te dan cierta autoridad para poder iluminar en estos temas. Además de que obviamente tú partes de lo que la iglesia como madre y maestra enseña. Y lo que te toca a ti como agente de pastoral, pues es tratar como de, sí, hacer más sencilla esta enseñanza, ¿no? Darle como los aplicativos de la práctica del día a día para que no se quede ni en teoría ni en algo que las personas piensen que es inalcanzable. Creo que es muy importante allí la labor que tenemos todos de sí prepararnos, pero no solo en saber mucho, porque hay gente que sabe mucho, pero en cuanto empieza a hablar te quedas dormido, sino saber mucho, pero luego también saber traducirlo al corazón de la persona que está caminando en este siglo XXI. Bueno, no sé si me desvié contestando a tu pregunta, pero es solo para que la gente entienda y no sea tan superficial al decir, ¿y qué hace un cura opinando de temas de sexualidad? Porque a la iglesia le interesa el ser humano completo, íntegramente. La iglesia no está ahí solo para enseñarte a rezar. La iglesia está ahí para enseñarte cómo ser hermano, cómo vivir la doctrina social de la iglesia, cómo cuidar la creación, cómo vivir la ecología, cómo vivir tu sexualidad, porque somos uno, no somos compartimentos, y en este compartimento entra la iglesia, y en este compartimento solo entras tú, y en este compartimento entras tú y tu esposa. Es una la persona que estamos ayudando a caminar hacia el cielo. Y entonces la iglesia como madre dice, hijo mío, en este campo esos son los principios, en este campo es lo que te va a saciar el corazón, en este campo es lo que te lleva a ser feliz. Claro, y uno es libre para decir, mi madre me puede decir lo que quiera, que yo voy a hacer lo que se me dé la gana. ¿Y qué vamos a hacer allí? Así es este misterio de la libertad. Pero creo que la enseñanza es más aceptada o nos abrimos más a abrazarla cuando entendemos que viene de un corazón que nos ama, que está buscando nuestro bien y que lo que enseña o puede exigir está basado tanto en la ciencia como en lo que le puede ayudar más a esta persona. Y ya si tú con tu inteligencia ves todo y decides otra cosa, pues ya por lo menos no quedó de nosotros el poder iluminar y motivar a vivirlo. Claro, sí, sí, excelente. Y pensaba, no, esto no me gusta mucho esto de que decís como la teología del grupo como espiritualidad conyugal. Qué rico, qué riqueza que hay en eso, porque una espiritualidad viene a ser algo así, ayúdame, corregime si me equivoco, como una forma de vivir la fe, quizás encarnada en una situación particular. Por ejemplo, tenemos la espiritualidad carmelita, la espiritualidad ignaciana,
bueno, antes los monjes del desierto, tenemos, incluso cada comunidad, cada congregación adopta su propia espiritualidad, ¿no? Así En es. algún modo u otro. Y acá Juan Pablo II está ofreciendo esta espiritualidad que, si no entendí mal, pueden abrazar los esposos o un noviazgo o quizás no sé si un consagrado, no sé cómo funcionaría ahí, pero ¿cómo se puede vivir esta espiritualidad conyugal? Bueno, primero yo aclaro que espiritualidad conyugal se refiere básicamente a los esposos. Cuando hablamos de conyugalidad es propia de los esposos. Ya Sí. nosotros vivimos una esponsalidad y si quieres podríamos hablar de una espiritualidad esponsal. Pero en este momento el término espiritualidad conyugal lo acuña Pablo VI en Humanae Vitae y precisamente sorprende porque de repente uno como que reduce Humanae Vitae, esa encíclica que solo nos enseña cuántos hijos tenemos que tener, que no es verdad porque la iglesia nunca lo ha dicho, pero bueno, las ideas que uno tiene por ahí en la calle, ¿no? Humanae Vitae, aquel documento donde el Papa solo habló de la natalidad o de los anticonceptivos. Pero finalmente, yo creo que una de las grandes, como no sé, ilusiones o sueños de Pablo VI en esa encíclica también era entender la espiritualidad conyugal. Y con muchísima razón, porque a medida que estudias Humanae Vitae y lo que la Iglesia enseña en relación a la unión conyugal, en relación a la apertura a la vida, dices, tiene que haber definitivamente la presencia de Dios para poder vivir esta invitación. Una confianza absoluta en Dios que nos ama, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que nos invita, ¿verdad?, a reconocer la dignidad propia y todo lo que podemos alcanzar con nuestra capacidad de amar. Pero si no estamos ahora sí que enchufados a la fuente del amor que es Dios, apaga y vámonos. No vamos a saber amar al cónyuge. Y entonces, claro, Pablo VI empieza a hablar en Humanae Vitae de la necesidad de tener a Dios en el centro de la pareja, de que en el matrimonio son tres, como eso, creo que sí, sí, lo han oído muchos de ustedes, ¿no? Pero ya cuando hablas de la espiritualidad conyugal, estás hablando justamente de cómo en la unión más profunda de los esposos pueden encontrar a Dios. Cómo hacer que estas expresiones de cariño propias que Dios ha querido para el matrimonio, porque últimamente Él inventó este abrazo conyugal, que así lo llama Juan Pablo II, dice, últimamente tiene que ver con algo que Dios ha diseñado para la felicidad de la pareja. El mismo placer, Dios lo inventa y lo quiere ahí dentro del matrimonio. Entonces solo es entender dónde tiene que estar nuestro corazón, dónde tiene que estar nuestra meta, porque si tenemos con claridad el vivirlo desde el orden del amor, allí definitivamente el cielo besa la tierra. Cuando una persona que es el cónyuge de la otra está tratando de buscar el bien del amado o de la amada, definitivamente si ambos están buscando esto justamente que viene de inspiración de arriba, esa experiencia es de cielo, esa experiencia es planificante, esa experiencia hace sentir al otro amado y por lo tanto tener una experiencia de las más hermosas que puede tener un matrimonio o que está llamado a tener un matrimonio. Entonces creo que esto de la espiritualidad conyugal, Juan Pablo II lo va a mencionar al comentar Humanae Vitae justamente en el ciclo 6 de la teología del cuerpo, pero dice que todos nosotros como católicos tenemos un largo camino que recorrer para entender qué significa esta espiritualidad conyugal. Casi como una invitación abierta a los matrimonios que están viviendo esta presencia de Dios para saber amarse. ¿Cómo se hace esto en gerundio, no? Cómo yo entiendo que soy conducto del amor de Dios para ti y cómo tú realmente eres tal. Entonces creo que es un camino que empieza, pero es una invitación de las más importantes, porque yo a medida que estudio digo, me encuentro con tantos corazones a los que voy enseñando y que nadie les ha dicho por dónde. Y ya cuando uno llega con esto que es tan atractivo y tiene tanta carga de verdad que hace eco en el corazón, pues encontramos muchas heridas, ¿no? Corazones ya rotos, a veces encadenados porque tuvieron experiencias muy negativas. Y sin embargo, qué liberador para los que están comenzando, los que están en un noviazgo, los que se preparan para casarse,
entender la belleza de la teología del cuerpo para poder amarse y de verdad experimentar una plenitud y un éxtasis como en ningún otro acto donde muchas veces en el mundo las parejas terminan usándose para procurar un placer que puede tender a ser egoísta. Amén. Y pensaba esto, ¿no? Como que hay dos posturas muy interesantes de contrastar, que lo vi en algo que me habían mostrado la teología del cuerpo muy lindo, pero que, bueno, estas dos posturas como que serían como dos extremos. Digamos, por un lado, desde un moralismo habría una postura como de hace esto o no hagas esto. Y por otro lado, bueno, en el mundo de hoy se ve, no sé si de la postura freudiana o algo que quedó de Freud, de esto de que, bueno, yo tengo una pulsión y la tengo que descargar. Y como que cualquier tipo de moralismo quiere reprimir esa pulsión, o la gente se pregunta, ¿por qué si nos queremos, si la pareja quiere buscar placer, esto está mal? Hay muchas preguntas en torno a eso, y creo que cuando Juan Pablo II habla del eros y del etos, tiene en cuenta esto, ¿puede ser? Sí, 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 pero aquí me has lanzado un combo de 4 preguntas, o sea, realmente esto no es justo. Pero primero voy a ir por pasos a ver si mi memoria me permite recordar todo lo que has dicho, pero antes que nada, creo que el mundo de hoy grita que está harto de normas y de mandamientos y de pecado o no pecado. Eso no mueve a la persona realmente a optar por los caminos del bien. O sea, ya pasamos esa época donde el miedo era el que te movía o, ay, será pecado. Hoy es pecado, me vale la iglesia, son otros los caminos. Y no digo que no existan los mandamientos ni esta realidad de que hay cosas que son pecado o no pecado, pero me encanta Juan Pablo II porque nos hace entrar en una moral que va más allá de lo externo, de una ética cumplidora del deber de bien o mal. Él va más a lo profundo del corazón. Y dice, más allá de que sea pecado o no pecado, pregúntate sinceramente si esto es lo que a ti te hace bien. Pregúntate cuáles son los anhelos que tiene tu corazón, porque últimamente cuando nos sinceramos y cuando realmente más allá de lo que nos impone el mundo, uno puede reconocer los anhelos que tiene de intimidad, de amor, de ser mirado, de ser valorado, de ser único para alguien, de ser exclusivo, de ser eterno, de que esto no acabe. Estas palabras resuenan en el corazón de las nuevas generaciones. Y eso es para lo que fuimos hechos. Entonces Juan Pablo II dice, en realidad lo más importante es esa ética de afuera, pero internalizada. Y a eso es a lo que él le llama el ethos. El ethos no es el enemigo de la ética, sino es esa ética que brota como un grito del corazón que dice, obviamente no quiero matar a quien yo amo, ¿no? No matarás. Pues sí, pero si yo le amo, no la voy a matar, ¿no? Son como uno va comprobando que esos mandamientos tienen que ver con si yo realmente quiero vivir mi vida en el orden del amor y voy haciendo que el corazón de mi conciencia y lo más profundo de mi ser vaya formando convicciones por lo que es bueno, bello y verdadero, tiene que salir a flote finalmente una confirmación de aquel mandamiento. Pero necesitamos un convencimiento interno que no es por imposición, es entender para qué fuimos hechos y realmente qué es lo que nos va a hacer felices. Y en esa aventura es donde Juan Pablo II te invita a internalizar todo lo que vives y a cuestionarte por qué lo vives y a tocar esos anhelos profundos de tu corazón. Esto por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, creo que es importante nuevamente regresar al diseño de Dios, ¿no? Estas ideas que nos han metido en la cabeza de las pulsiones o impulsos o instintos que no puedes tú controlar y que necesitas liberar y que tal, yo digo, qué fuerte, porque finalmente fuimos hechos bien y todo tiene un orden. Si a ti se te desordena todo este, quieres llamarlo, instinto sexual y sientes esas urgencias y de repente es más salvaje que racional,
Pregúntate si tú no has desordenado tu sexualidad. Pregúntate si no estás consumiendo demasiada pornografía. Pregúntate si no, quizá caer en un mal hábito de masturbación te ha hecho excitarte cuando en realidad ese no es el diseño de Dios. Hay todo un diseño que la naturaleza va regulando, sobre todo en el corazón varonil que lo siente con más fuerza todos los días. Pero en la noche regularmente tu propia naturaleza, ¿verdad? Elimina lo que excede y puedes vivir una vida virtuosa y normal. Amén de que esta excitación no solamente viene del campo sexual, sino de muchas otras motivaciones o emociones que puede sentir un varón. Creo que es muy importante no echarle la culpa a la iglesia o no poner a todos dentro de esta mentira de que todos tienen una urgencia y que necesitan la palabra necesito. Ah, sí, pues adivina qué, yo llevo 35 años viviendo en castidad y no creo que esté ahí yo taradita o enferma o que algo me falte. O sea, no, porque uno canaliza, uno reconoce, soy ser humano y no animal. Entonces soy capaz de sentir y no consentir, pero no porque sea negativo ni porque sea malo, sino por un ideal noble, porque hay algo bello para lo que yo quiero esperar, porque yo tengo la capacidad, soy un ser inteligente, tengo voluntad. Y todo eso el mundo te dice que no existe o que no eres fuerte y que todo lo demás, especialmente el instinto sexual, va a ser mucho más fuerte que tú. Y te has creído la mentira podrida, porque no es verdad. Entonces, bueno, ese es por un lado. Y por otro lado, el que ya la gente hoy lo saca de contexto y empieza a decir, ¿por qué no voy a hacer esto si yo tengo derecho a tener placer? Discúlpame, pero siempre el placer es una consecuencia de algo, ¿no? Cuando yo como algo que me encanta, claro, hay un placer, pero finalmente lo más importante es tu alimentación. Son como los efectos secundarios. Y Dios es tan bueno que inventó el placer hasta de bañarte después de haber estado, no sé, una semana de misiones y llegar a una regadera con agua caliente y disfrutar y tener el placer de poder bañarte sin prisa y tener una toalla limpia para secar. ¿Ok? Lo malo no es el placer Dios ahí lo ha querido y qué bueno que está allí porque pudo él habernos hecho sin esta experiencia y sin embargo la quiere allí. Pero el ser humano ha cometido el error de idolatrizar el placer. Y cuando una idolatriza el placer y lo pone como en el lugar de el fin, yo lo que quiero es tener placer, entonces todo lo demás, incluyendo al ser humano, que es sagrado, y que es un bien tal que jamás debería de ser usado como un medio, el que tiene el placer como fin va a usar a otro ser humano y se va a denigrar a ese nivel, va a reducir a la persona que ama a un objeto. Y los dos terminarán siendo objetos uno del otro para procurar placer. Me parece algo gravísimo de una sociedad que está en crisis y que no ha descubierto la dignidad altísima que tiene el ser humano. Además de tener un diseño que no es propio, sino que nos es dado del Altísimo, ¿ok? Para mí, Dios es el inventor del hombre, de la mujer, de su unión en una sola carne. Y es tan bella y es tan sagrada esta unión que, escúchame bien, la única institución de todo el mundo que la protege a capa y espada es la iglesia. No porque sea mala, no porque sea sucia, no porque es pecado, no porque es algo tan grande, tan bueno, tan bello, que hay que protegerlo. ¿Y cómo se protege? Se protege justamente con una institución que se llama matrimonio. Y fue inventada dentro del matrimonio porque solo quien llega al amor al grado del compromiso, que es de los más grandes, altos grados del amor, es capaz de mirar al otro y decirle, te quiero a ti, solo a ti para siempre. Hacer un compromiso que no es solo en el momento de la fiesta y de tener la sensación aquí arriba o el alcohol, sino alguien que te mira y te dice, sé lo que implica amarte y voy a abrazar lo que sea con tal de pasar el resto de mi vida contigo. Ese es el amor que anhela un ser humano, un amor que implica un compromiso. Cuando eres capaz de decir un sí para siempre, obviamente con la gracia de Dios, entonces de esa unión y de ese amor puede brotar la vida, porque todo ser humano tiene derecho a tener un papá y una mamá.
Y no es justo que de una calentura nazca una criatura que luego se van a estar peleando que quién se va a ocupar de ella, o peor, lo que está sucediendo hoy en día. Me quedé ya embarazada, hay un bebé dentro de mí y voy y lo aborto porque es la solución más rápida. O me tomo una píldora que básicamente, dependiendo del día en que te la tomes, puede ser muy probablemente abortiva. Y nos convertimos en asesinos porque el ídolo y el bien y el fin al que servimos es el placer. Entonces, un camino muy, muy peligroso el que idolatricemos el placer, sabiendo que es algo que justamente está diseñado para vivirse dentro del matrimonio, porque la estructura íntima del acto conyugal lleva justamente a la unión profunda, la más íntima que pueden tener dos seres humanos sobre la tierra, y lleva a la posibilidad de concebir una vida que también es sagrada. Y con estas dos cosas, lo más íntimo y lo más sagrado, no se juega. Y el mundo nos lo está presentando tan banalmente. Ay, yo soy Dios, yo puedo separar. Por aquí el placer, por aquí el tener hijos, no queremos tener hijos, solo el placer, nos vamos a usar. Finalmente te degradas. Finalmente terminas rompiendo el corazón del otro. Finalmente tenemos una sociedad llena de infidelidades y de divorcios porque están usando a la mujer como objeto. O sea, es tremendo lo que ha llegado a sufrir y a vivir esta sociedad porque no le hicimos caso a la iglesia en Humanae Vitae. En Humanae Vitae, Pablo VI dijo, si no seguimos estas guías que estoy dando para los católicos, en unos años, y dijo 4 consecuencias que hoy ya se cumplieron. Dijo, la mujer será usada como objeto. La infidelidad y el divorcio se van a disparar. Habrá una degradación moral terrible. Y los gobiernos estarán implantando métodos anticonceptivos. Ustedes díganme cuál de estas 4 no se ha cumplido. Ah, pero no hay que hacerle caso a la iglesia porque no sabe de estas cosas. Ojalá que por ese camino yo viera más gente feliz. Por eso lo contrario. Entonces, para mí, predicar la teología del cuerpo es predicarle a la gente que hay un camino de regreso a casa, que hay una manera realmente de ser feliz, que podemos volver a empezar y aprender desde Dios cómo amar y cómo respetar y cómo redescubrir el acto más bello que existe sobre la tierra. Tan así que hasta Dios mismo se nos presenta como un esposo que quiere desposarse con nosotros. Así de sagrado es, o de sagrada, ¿verdad? Es esta unión. Pero bueno, me emocioné, me encanta este tema, Lucas, entonces me voy así como que, a ver, mamá, aparte tú me preguntaste como 4 cosas en una, ya no sé si me faltó alguna por responder, pero bueno, por lo menos por ahí va algo de mi respuesta. Bueno, Rebeca, y muy bueno, fascinante. Realmente hay una pregunta que me queda en el corazón y veo que mucha gente se pregunta. Bueno, esto que en Amor y la Responsabilidad, Juan Pablo II insiste en esto del aspecto subjetivo y el aspecto objetivo del amor y cómo el aspecto subjetivo tiene que ver a veces con los sentimientos y con la sensualidad y el aspecto objetivo más quizás el valor de la persona o la dignidad de la persona. Y yo veo, no sé, en la práctica, que yo no sé mucho, pero por lo que puedo decir es en mi ignorancia, este, a veces cuando un hombre puede ver a una mujer, la ve más de la sensualidad, algunos hombres mirándola superficialmente, y algunas mujeres quizás buscan en el hombre la seguridad. Y yo digo, bueno, viendo esto, que puede pasar como no, ¿qué sería, cuál es el mensaje que querés dejar, qué buscar en el otro? ¿Qué puede buscar una mujer en el hombre y el hombre en la mujer en ese valor de la persona? Yo creo que Juan Pablo nos diría que estamos también muy bien diseñados y que justamente, pues la primera atracción hacia la otra persona es hacia su cuerpo, es lo externo, lo primero que te atrae o no te atrae. Pues es ley natural, eso no es pecado, no es que esté mal, es lo que primero puede suceder. Ahora, bueno, claro que cada uno mira según lo que se ha educado en el mirar y lo que ha estado viendo y lo que hay en su corazón. Pero definitivamente Juan Pablo II, explicando el Cantar de los Cantares, él dice, la atracción inicial siempre es física y está diseñada para que sea así, como que uno se encanta siempre, pues por lo externo, hay gente que le gustan más de una manera o de otra y se vale. Pero Juan Pablo II dice, se vale mientras esto que es externo y que nos puede a nosotros atraer, no sea lo único con lo que te quedes. Siempre que esto externo se convierta como en una puerta que te permita entrar
al misterio de la interioridad de la otra persona. Se trata entonces de abrazar a una persona como tal, no quedarme en lo externo, no quedarme en sus curvas, por ejemplo, para ustedes que son varones, o no quedarme en sus cuadritos para nosotros que somos las mujeres, sino decir, bueno, ok, esto me puede encantar o no, pero finalmente esto es lo que se va a hacer viejito, donde van a salir arrugas, donde no se podrá mantener esta textura o lo que fuera. Finalmente siempre lo externo pues empieza a decaer. Y lo que realmente importa de la persona es esa belleza interna, ¿no? Y ojalá que esa belleza externa que nos puede cautivar sea fruto de una belleza interior que el verdadero amante es capaz de descubrir y entonces enamorarse de ella o sea, al revés, que ella también lo pueda ver a él y que se enamore de todo él, de todo lo que implica, ¿verdad? Su manera de ser, su personalidad, sus valores, sus motivaciones, sus sueños, sus anhelos, sus heridas, sus miedos, todo lo que es una persona con sus defectos, con sus cualidades. Te abrazo todo a ti. Y creo que eso es lo más importante que uno tiene que buscar en el otro, ¿no? El poder decir, ok, pues esta mujer parezca muy sensual, pero ¿qué tiene dentro? Tiene cabeza de chorlito, como decimos aquí, hay pura paja aquí, no hay nada, no sabe tener una conversación. Digo, así me decía mi hermano aquí entre nos, no lo vayan a echar de cabeza, pero pues se mueve en un ambiente muy superficial, él es actor. Y cuando yo le hablaba sobre por qué no tiene la pareja o el novio, así, y me decía, pues porque en estos ambientes el valor es lo físico. Y cuando he intentado acercarme a las modelos o a las grandes actrices para tratar de entablar una relación más allá, y se me doy cuenta de que no tienen nada aquí, que no son capaces de una buena conversación, que no hacen nada por los demás, que no tienen ideales, que simplemente están allí a ver cuánto les pagan, en fin, o sea, me da mucha luz lo que él me expresa, porque, pues sí, en ambientes donde él está, lo que más se paga y valora siempre es lo externo. Pero cuando uno busca el amor, cuando uno busca permanecer y tener trascendencia o buscar un noviazgo, un posible matrimonio y ya una familia que la mayoría de nosotros anhela formar, pues uno busca algo más que ser guapo o guapa. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. La verdad que es fascinante cómo el amor puede transformar la vida de las personas. El amor, tal y como plantea la teología del cuerpo, el amor que busca conocerse en profundidad, ¿no? Y Eso afirmar es. el valor de cada persona. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que nos dejamos acá. Gracias, hermanos, por ver este video. Los invito a seguir el Instagram de Rebeca, Rebeca Barbat. Así que, y bueno, también los invito a suscribirse a mi canal. Y bueno, entonces nos veremos la próxima. Nos estaremos viendo, no, gracias a ti, Lucas, por invitarme. Había una preguntita por ahí que se quedó en el tintero, yo solo quiero aclararles que Juan Pablo II no habla de un instinto sexual porque dice que no somos animales, él habla del impulso sexual, un impulso del ser humano que es capaz de ser canalizado, sublimado, encauzado, ¿no? Reconocido y encauzado hacia la correcta persona, hacia el correcto momento, hacia el correcto latir del corazón, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y me pueden encontrar a mí en Facebook o en YouTube como Rebeca Barba, TDC, que no es tarjeta de crédito, es Teología del Cuerpo, Rebeca Barba, TDC en Facebook y en YouTube. Y en todas las demás redes me pueden encontrar como Rebeca Barba T de Teología, todo seguido, Rebeca Barba T. Ahí me pongo a sus órdenes para seguir sirviéndoles y sirviendo a Dios. Y tengo un podcast que se llama Me lo explicó el amor, que por cierto arranca ya hoy una temporada que tiene reflexiones de Adviento a la luz de la teología del cuerpo y lo voy a estar allí publicando cada día en las historias de mi Instagram por si les sirve. Bueno, pues Dios te bendiga. Lucas, antes de que nos corten, dar el adiós como Dios manda y hasta la próxima entonces. Chao, hermanos, hasta la próxima. Gracias.